Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más abriendo la palabra de Dios para recibir el mensaje que Él tiene para nosotros en esta tarde, esta vez. Así que quiero compartir con ustedes un principio, un desafío, algo que por ahí nosotros entendemos que es muy simple, pero que muchas veces lo olvidamos o simplemente dejamos que comiencen a entrar y bombardear nuestra vida expectativas que a veces el mundo impone y nos hace levantar un estándar mucho más alto o pensar que debemos hacer cosas mucho más importantes para Dios cuando Él hay una sola cosa que nos pide: haz lo posible. Y así se titula el mensaje de esta tarde: haz lo posible. Tenemos obviamente muchas historias, por ejemplo en los griegos tenemos la historia de Hércules, un semidios casi superpoderoso, con mucha fuerza, casi invencible, que tuvo que hacer un montón de tareas sobrenaturales para agradar a su padre, su Dios. Tenemos así a través de la historia varios personajes que han salido de la mitología y se han transformado en historias que a veces se nos presentan como un estándar de vida. Tenemos Superman, tenemos Batman, tenemos la Mujer Maravilla y tenemos un montón de personajes, ¿verdad?, de historietas o de películas que realmente nos impulsan o nos animan a hacer algo realmente extraordinario. Y si querés hacer algo en la vida, tenés que hacer algo sobrenatural o extraordinario para trascender. Quiero, por favor, en esta tarde que podamos meditar en la palabra de Dios y considerar lo que nuestro Dios nos pide. Y hay una sola cosa que a través de toda la historia de la Biblia Dios ha pedido: haz lo posible. Por ejemplo, amados hermanos, vamos a comenzar con el Génesis. La historia de la Biblia, la historia bíblica, se ha dividido en dispensaciones. Las dispensaciones son maneras en las cuales Dios ha tratado de trabajar, comunicarse con el hombre, y hay algo que nos queda claro en la Biblia, y que Dios con poder creó todo. El ser supremo en la Biblia, el creador, el todopoderoso, es uno, y ese es nuestro Dios en quien creemos. Ahora, pero a lo largo también de toda la Biblia podemos ver que Dios da la oportunidad al hombre de formar parte de su plan, de su propósito. En todas las dispensaciones, Dios usó hombres y mujeres para delegarle lo que Él sabía, lo que Dios sabía que esas personas podían hacer. Entonces, más allá de toda mitología, mito, leyenda, cuento o superhéroe, en el plano bíblico, amado hermano, hermana, el único que es superpoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, es nuestro Dios. Pero vamos a ver con ejemplo bíblico cómo Él, a través de toda la historia, Él ha usado su poder para hacer lo imposible. Y ha delegado, ha querido que hombres y mujeres débiles, imperfectos, pudieran formar parte de su plan divino, encomendándoles a ellos el hacer lo posible.
Vamos a ir a Dios en oración y dejar este tiempo en sus manos. Pero quiero que te quedes con esta frase: haz lo posible. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy muchas gracias porque eres bueno, poderoso, y aún desde tu deidad y tu lugar de santidad nos has mirado, Señor, para que podamos formar parte de tu plan y poder ser útiles para tus propósitos. Encomiendo en tus manos este tiempo, rogando de que, por favor, hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Y mirando la hora, bien. Cualquier cosa, mi esposa que está ahí atrás me avisa cuando llegue el momento de terminar. Pero vamos a comenzar a enumerar algunas dispensaciones, algunos de estos periodos de tiempo en los cuales Dios ha tratado de diferentes maneras con el hombre. Vamos al comienzo. Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Ahí podemos ver toda la creación. Ahí vemos la dispensación de la inocencia. Dios tratando de comunicarse, de establecer una comunión con el hombre a través de la inocencia. Adán y Eva andaban en el huerto. Dios, utilizando su poder, creó todas las cosas. Los cielos, la tierra, todos los animales. Pero vemos en la evidencia bíblica que Dios encargó a Adán a hacer aquello que él podía hacer. De aquello de lo cual él se podía encargar. Y sabemos cuál es el trabajo de Adán. Sabemos que fue poner nombre a todos los animales y trabajar la tierra y fructificar la tierra. Entonces, el primer ejemplo en la inocencia, en esta dispensación, Dios superpoderoso, todopoderoso, creando todas las cosas con su poder y su palabra y pidiéndole al hombre hacer lo posible. Ahora avanzamos un tiempo más y llegamos a Génesis capítulo 4, del 4 al 8. Ahí tenemos la dispensación de la conciencia. Ya Adán y Eva habían pecado, habían comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, el fruto del bien y del mal, y ahora ellos ya habían perdido la inocencia. Ahora ellos tenían una conciencia, ellos sabían cuál era su condición y su estado, y fueron expulsados del huerto del Edén, y ahí comenzaron a venir las generaciones sucesivas hasta llegar a Noé. Y durante ese periodo Dios trató de comunicarse en esta dispensación a través de la conciencia. Dios tratando de comunicarse y trabajar con el hombre a través de las enseñanzas que habían trascendido de generación en generación, hasta que llegó un punto que el hombre se había corrompido completamente. Todo designio de su corazón era el mal, nada más. Y Dios se arrepintió de crear al hombre. Y Dios, usando su poder, tiene un plan. Y quiere involucrar a Noé. Ahora, Dios no le pidió a Noé que Noé hiciera el diluvio. Dios no le pidió a Noé que Noé se encargase de manejar toda la naturaleza y que con su sabiduría diese la forma en que las aguas se juntaran. No. Dios usó su poder sobrenatural y le encomendó a Noé algo que él sabía que Noé podía llevar a cabo. Y era la creación del arca. Y vemos como Noé estuvo 100 años, más de 100 años, construyendo el arca, predicando acerca del juicio que había de venir. Y Dios entonces, en esta dispensación de la conciencia, Dios usa su poder para crear el diluvio, pero le encomienda a Noé algo que él podía hacer, y era el arca.
Ni siquiera Noé tuvo que salir a correr a todos los animales para que juntarlos de dos en dos, como Dios le había pedido. No, Dios sobró y aún los animales venían y Noé pudo hacer su obra, su tarea. Entonces, un ejemplo más, Dios haciendo lo imposible, encargando a un hombre a hacer lo posible. Pasamos al tiempo de la promesa, la dispensación de la promesa, y eso está en Génesis 9, capítulo 9 al capítulo 50. Y en este periodo, el periodo o la dispensación de la promesa comienza con Abraham. Luego que pasa el diluvio, las generaciones que vienen después de Noé con sus hijos y demás, llegamos a Abraham. Y Dios quiere establecer un pueblo, su nación. Y Dios hace las cosas que eran imposibles para Abraham y le encomendó aquello que sí podía hacer. Y podemos ver en la historia de Abraham diferentes aspectos. Podemos ver a un Abraham saliendo de su parentela. Dios le dijo: vení, Abraham, vamos, yo te voy a guiar a otro lugar. Y Abraham dijo: Señor, sí. Abraham haciendo lo posible. Dios le dice: Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Abraham en obediencia va y dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios obra un milagro y ahí aparece un carnero, un animal para la ofrenda. Llegamos a través de toda la historia de Abraham y sus hijos, llegamos a José. Conocemos la historia de José, cómo él, a pesar de la adversidad, Dios usó de una forma maravillosa y milagrosa la vida de José. José haciendo lo posible y Dios encargándose de hacer lo imposible. Y así, su padre Jacob, junto con todos sus hermanos y su familia, pudieron encontrar alimento en Egipto y pudieron vivir en Egipto. Y Dios otra vez, amados hermanos, Dios haciendo lo imposible para nosotros. Y Él encomendándonos aquello que esos hombres podían hacer. Pasamos al periodo o la dispensación de la ley. Y acá estamos ya en Éxodo 19 hasta Mateo, ¿verdad? Hasta el Nuevo Testamento. Ahora, durante esta dispensación de la ley hubieron diferentes periodos, pero comenzamos con Moisés. Dios haciendo lo imposible y encomendando a Moisés lo posible. Dios no le dijo a Moisés: encárgate de mandar las 10 plagas. Dios no le dijo a Moisés: Moisés, abrí el mar rojo. No, vemos como Dios encomendó a Moisés guiar al pueblo. Y Dios hizo lo imposible, haciendo que el pueblo pudiese escapar de la plaga de la muerte, la última plaga. Podemos ver cómo Dios obró en el corazón del pueblo egipcio para que aún en su salida les diesen un montón de cosas más de lo que ellos necesitaban y pudiesen salir al éxodo. Podemos ver a ese pueblo enfrentado al mar rojo y cómo en un paso de obediencia Moisés se pone en el mar rojo ahí y el mar se abre. Eso no lo logró Moisés, eso lo hizo Dios. Sabiendo la fidelidad, la fe de Moisés, cumpliendo el propósito. Podemos ver la historia de Josué, como Josué aún pudo cruzar el río Jordán en seco, cómo pudieron caer los muros de Jericó. Y así podemos ver a través de todo el periodo de la ley, la dispensación de la ley, grandes historias bíblicas, hombres y mujeres que han hecho proezas, pero no en su fuerza, no en su poder, sino en su fe, creyendo en un Dios todopoderoso
que les había encomendado aquello que era posible para ellos. Llegamos, amados hermanos, a la dispensación de la gracia. Comenzamos con el libro de Mateo y vemos cómo Dios, aún en esta dispensación, ha hecho lo imposible para nosotros, proveyendo un sacrificio santo, digno, por el cual todos nosotros pudiésemos ser salvos. Y en esta dispensación de la gracia, Dios nos mandó a morir a nosotros en la cruz. En esta dispensación de la gracia, Dios nos mandó a salvar a la humanidad. Eso lo hizo Él en su poder. Eso lo hizo Él, siendo Dios todopoderoso. Bíblicamente hablando, hermanos, nosotros creemos en un Dios todopoderoso, pero que quiere involucrarnos en su plan divino, encomendándonos aquello que es posible para ti y para mí. En el periodo de la gracia, el Señor eligió discípulos, puso apóstoles, vinieron colaboradores luego de su partida, y el Señor le encomendó a la iglesia, a ti y a mí, hacer lo posible. Y eso es compartir el Evangelio. Poder compartir con el mundo la salvación, cómo obtener la vida eterna, cómo tener la promesa del cielo. Y cuánta gente hay en desesperación, en angustia, en depresión, sin ver la posibilidad de salir adelante de sus problemas o en sus problemas. Y nosotros tenemos el Dios poderoso, hermanos. Nosotros tenemos aquel que puede hacer lo imposible. Y habiéndonos encomendados a nosotros, que es aquello posible, a veces hasta en eso preferimos callar y no cumplir con el propósito. Él quiere involucrarnos en su plan divino. Él quiere salvar a toda la humanidad y Él proveyó lo imposible. Él proveyó ese sacrificio. Cristo vino al mundo. Él murió por nuestros pecados. Sabemos que Él cumplió la ley para que nosotros, a través de la fe en su muerte y en su resurrección, podamos ser perdonados, podamos tener la esperanza de la vida eterna, porque así como Él resucitó, Él va a resucitar a los que durmieron en Él. Amados hermanos, Dios no nos ha pedido nada imposible. No somos como en los cuentos de la mitología griega, que tenemos que andar por ahí cumpliendo proezas imposibles para un hombre. Y aunque la realidad bíblica, en términos de todos estos cuentos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos del Todopoderoso. Él nos encarga aquello que podemos hacer. Ahora, la pregunta es, mi amado hermano, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás haciendo aquello que es posible? Dios no nos ha pedido realizar ningún milagro. Dios no nos ha encomendado hacer ninguna proeza. Dios nos ha pedido compartir el Evangelio y seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a la santidad. Quiero compartir con ustedes un pasaje que muestra esta realidad, un pasaje que apoya lo que hoy estoy enseñándoles. Amados hermanos, miren, en Isaías capítulo 40, haz lo posible. Quédate con esa palabra, haz lo posible. Isaías capítulo 40 es un pasaje recontra archiconocido. Ya estoy extrañando al pastor, ¿no? Es un pasaje muy conocido, muchos lo saben de memoria y es un pasaje que me gusta
remarcar en ocasiones para que podamos entender cómo podemos acceder a la promesa de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Y qué bendita promesa! Pero hermano, amada hermana, quiero que podamos meditar en la única condición que se establece en este pasaje para acceder a la promesa. Dice, Él da esfuerzo, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿En qué gastas tu fuerza? Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el cual decimos, estoy agotado, estoy cansado, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo caminar, ya gasté toda mi energía en lo que estamos haciendo. Me imagino al profeta Elías, caminando días y noches, habiendo comido lo que los cuervos le daban, habiendo sido servido por ángeles. Y ahí se encontró el profeta luego de haber caminado tanto en una cueva porque lo estaban persiguiendo. Hermanos, Él da, versículo 29, esfuerzo al cansado. Y qué fácil que es reclamar la promesa de Dios. Señor, ayúdame. Señor, dame fuerza, renueva mi espíritu. Cuando realmente no estamos agotando nuestras fuerzas en servirle. Cuando no estamos agotando nuestra energía en hacer aquello que es posible para nosotros. Dios no nos pidió hacer lo imposible. Él ya se encargó en la dispensación de la gracia de hacer el milagro, de hacer lo sobrenatural, y nos ha encargado hacer lo posible. Por su gracia he visto esa promesa cumplida en mi vida. Saliendo de un viaje misionero, entrando en un campamento y dejando todo en la cancha. Como tantos hermanos que han sacrificado, que han dado, que se han esforzado, que han estado al borde de las lágrimas y desesperados por no encontrar ya fuerzas para hacer lo que Dios pidió. Y ahí Dios donde cumple su promesa. Y Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y déjame decirte, hermano, hermana, que cuando tú hayas acabado todas tus fuerzas en hacer lo posible, lo sobrenatural comienza a trabajar en nuestra vida. Como lo hizo en cada uno de los personajes bíblicos que a través de la historia bíblica podemos ver. Un David enfrentando a Goliat, un David huyendo de un Saúl,
Vemos a un Josué guiando al pueblo en batallas y en batallas para poseer la tierra prometida. Vemos a un Gedeón que con 300 venció millares. Dios nos encarga a nosotros lo posible. Y Él, por la fe, por nuestra fe, cuando lo posible ya alcanzó su límite, cuando lo posible ya se acabó, se terminó, ya no hay más forma de hacer lo que es posible, Él se encarga de hacer lo imposible. Hermanos, continúa diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesa preciosa. Pero Dios aún hoy nos pide hacer lo posible. Y la pregunta que corresponde en esta hora es, ¿estamos haciendo lo posible? ¿Estamos a conciencia sincera haciendo una autoevaluación de nuestra vida? ¿Podemos decir, estoy haciendo lo que es posible para servir al Señor? ¿Estoy haciendo lo que es posible para que almas conozcan el Evangelio? ¿Estoy haciendo lo posible para que el cuerpo, la iglesia de Cristo sea edificada? ¿Estoy haciendo lo posible para que las almas escuchen la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo lo posible para que el ministerio que me ha sido dado crezca? ¿Estoy haciendo lo posible para llegar a más o hacer más y más? Hermanos, Él nos pidió hacer lo posible, pero nos encontramos con una realidad, que somos flacos en la fe, ¿verdad? Yo no puedo engañar a nadie, no puedo decir que soy flaco, hermano, ¿no? Pero a veces somos flacos en la fe, a veces somos tentados a no dar más, a veces somos tentados a pensar que no haga otro. Y el libro de Proverbios habla una y otra vez acerca de la pereza. Proverbios 22:13. Proverbios 22:13. Acompáñenme ahí un segundito. Proverbios 22:13. Ya llego. Si lo encontró, mi hermano, léalo. Léalo fuerte que no lo escucho. De acá no lo escucho. Proverbios, entonces, 22:13, dice así. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Nos encontramos en la vida cristiana como ese perezoso poniendo excusas. No, ¿y para qué voy a salir a trabajar? ¿Para qué voy a hacer lo que tengo que hacer? El león está ahí afuera. No, seguro me encuentro un león. No, seguro que me encuentro un león y me mata. Entonces mejor me quedo. Mejor no hago lo que tengo que hacer. Y la realidad es que yo me he encontrado muchas veces ahí, como ese perezoso, llenándome de excusas. Y bueno, me van a criticar. No, mejor no hago lo que tengo que hacer. No, mejor no, Señor. No, yo prefiero no hacer lo que tú pusiste en mi corazón. Que lo haga otro. Porque me van a criticar. El león está afuera. Y ya comenzamos a pensar en la adversidad y no en la bendición. Somos desafiados a hacer lo posible. Salimos a ir a invitar gente, a hablar con las almas, a presentarles el Evangelio. No, se van a burlar de mí. No, si digo que soy cristiano, me van a tomar el pelo. Y si me equivoco, y si lo que le digo algo que no debo, y ese es el temor de todo, ¿verdad? Aquellos que salen a golpear puerta a puerta,
A veces le dejamos el lugar para que ellos puedan hablar y tomar confianza. Y si le digo algo que no debo, hermano, confía, el Señor te va a guiar en el Espíritu. Pero la Biblia habla en Proverbios en cuanto a la pereza. Mi hermano, mi hermana, Dios te pidió hacer lo posible. Él ya hizo lo imposible. Él ya obró el milagro. Él ya proveyó el milagro y nos encomendó a nosotros hacer lo posible. ¿Estás tú haciendo lo posible? Quiero compartir con ustedes dos pasajes y terminamos. Romanos capítulo 12, vamos a ir allí, lo tengo aquí marcado. Romanos capítulo 12, versículo 10 al 12. Dice así, Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquellos que somos padres luchamos con una frase que creo que todo hijo, y nosotros como hijos también la dijimos: después lo hago, ya voy. Y pasan 15 minutos y tenemos que ir, hijo, ya sí voy. A ver, amado hermano, dice versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser solícitos, tenemos que tener la disposición siempre de hacer lo que es posible. Para terminar, Hebreos capítulo 6. Se ha transformado este pasaje en uno de mis pasajes favoritos. Lo he repetido varias veces y el versículo 10 es un versículo que ha impactado mi vida. Pero Hebreos 6, vamos a leer del 10 al 12, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndonos servido a los santos y sirviéndoles aún, haciendo lo posible. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si no dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y otra vez, Dios no nos pidió hacer nada que no esté a nuestro alcance. Él nos ha encomendado, encargado, queriendo que nosotros participásemos de esta dispensación de la gracia. Nos ha encargado hacer lo posible. Por favor, no te rindas. Persevera. Sé diligente. Sé fervoroso. Continúa adelante, haz para la gloria de Dios y por amor a las almas, haz en obediencia al llamado que el Señor te dio lo posible. Que Él va a continuar hasta el cumplimiento de cada palabra, haciendo lo imposible. Amén. Por favor, vamos a orar.
Gracias, Señor Santo, por este tiempo en el cual hemos sido desafiados al ver tu palabra. Gracias porque en tu misericordia realmente consideras que somos tierra, que somos barro, y que realmente queriendo que participemos en tu obra nos encomienda, nos encarga aquello que es posible para nosotros. Padre Santo, te lo ruego, danos una iglesia dispuesta a hacer lo posible para cumplir tu propósito, y que la gloria y la honra sean solo a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.